Bueno, en la sesión de hoy vamos a aproximarnos al desarrollo constitucional y a la evolución del sistema político colombiano durante el periodo que conocemos como la República Liberal, que va de 1930 a 1946. Bueno, antes de abordar en detalle los cambios en el sistema político y más específicamente en el desarrollo constitucional, en esa reconstrucción histórica que venimos haciendo, me parece importante traer dos elementos del contexto general que son muy importantes porque de alguna manera se van a convertir en dos determinantes de esos cambios en el sistema político y en el desarrollo constitucional. El primer elemento de estos es el elemento socioeconómico. Recordemos, simplemente venimos de una década, la década del 20 es una década muy importante en las transformaciones del país. En el ámbito económico, pues hay un desarrollo económico importante debido fundamentalmente a dos factores. Simplemente para recordar, uno de ellos, la famosísima danza de los millones, que se da por el ingreso de los 25 millones de dólares que va a pagar Estados Unidos por el robo de Panamá y por el otro lado por una política sostenida durante la anterior hegemonía conservadora de endeudarse y de permitir el ingreso por esa vía del endeudamiento de un importante flujo de capitales. Ese auge económico se va a traducir en un proceso bastante acelerado de desarrollo de obras públicas, de infraestructura, de vías, de caminos, que va a tener un impacto en los procesos migratorios porque muchos campesinos van a empezar a migrar a las ciudades y a los lugares donde se está dando ese desarrollo de obras públicas. Este es un periodo en el que va a haber un cambio importantísimo de la composición en el campo y en la ciudad. Va a haber un cambio bastante importante. Más adelante vamos a mirar cómo se da el cambio en esas cifras de población en el campo y en la ciudad. Esa migración va a generar entonces ese proceso acelerado de obras públicas va a su vez a traer un aumento de los empleos y lógicamente de los salarios, sobre todo en las ciudades. Y eso va a aumentar el consumo per cápita. A ese panorama tenemos que agregarle el aumento de las exportaciones de café, es un periodo importante para el desarrollo del mercado del café. Y hay que sumarle también una política económica en la que se buscó un aumento de la inversión mediante la baja de las tasas de interés. Luego viene la crisis de 1929, la crisis capitalista pues de los años 30. De alguna manera va a haber una suerte de inversión de estos factores que tenemos en la década anterior. La crisis del 30 lo primero que va a hacer es cerrar los mercados de los países centrales, de los países capitalistas, a toda una serie de productos y de mercaderías, sobre todo de materias primas y productos de primera necesidad, que se exportaban desde países como el nuestro. Ese cierre y además la dilapidación de los capitales que entraron por el robo del canal de Panamá, perdón, van a generar una disminución precisamente de esos flujos de capital. Pero además la crisis de los años 30 va a traer, por lo que ya se ha señalado, una crisis en las exportaciones y esto a su turno va a traer una caída de salarios bastante importantes. Un dato, el gobierno en esa contracción económica que se está produciendo tiene que despedir más de 20.000 obreros de esas obras públicas que se venían desarrollando en la década anterior. Eso va a traer entonces una disminución del consumo y va a darse un proceso migratorio al contrario, esta vez de la ciudad al campo. Y eso va a aumentar las tensiones que ya existían, la vimos en la clase pasada, estas tensiones que en los años 20 fueron tan importantes, se van a aumentar esas tensiones, particularmente la lucha por la tierra.
Ahora bien, hay un elemento paradójico en este impacto que tiene la crisis capitalista de los años 30 en nuestro país, y es que esa crisis que provoca el cierre de las fronteras de los países capitalistas a las exportaciones que se hacían de países como el nuestro, y ese aumento en la inversión de capital, en la inversión por esa baja en las tasas de interés, por ese estímulo que se había dado en la década del 20, va a permitir un desarrollo de la industria liviana. Es decir, confluyen dos factores. La crisis capitalista que cierra los mercados de Estados Unidos, de Inglaterra particularmente, va a hacer que esos capitales que se venían invirtiendo en el desarrollo de la industria se dirijan a la creación de una industria liviana en nuestro país. La industria liviana es esta industria que está orientada a la fabricación de calzados, de vestido, a la introducción de valor agregado en la industria alimenticia, y se va a crear de alguna manera un mercado nacional, producto del desarrollo de esa industria liviana. Sin embargo, hay un movimiento paradójico que rescata Álvaro Tirado Mejía en una historia socioeconómica de Colombia que él hace, en el que plantea que ese desarrollo de esa industria liviana, que implica la importación de una serie de tecnologías y de máquinas precisamente para hacer calzado, para hacer vestido, para desarrollar la industria alimenticia, es un desarrollo que se va a dar, pero que va a traer mucha más dependencia de esos bienes de producción. Los bienes de producción son toda la maquinaria y el equipo que se necesita para el desarrollo de esa industria liviana, maquinaria y equipo que había podido importarse, que había podido desarrollarse por el aumento de la inversión en la década del 20. Ahora, ese desarrollo de esa industria liviana va a generar que haya, en la medida en el que nuestro país particularmente no producía esa maquinaria y ese equipo, pues se genere una mayor dependencia, ya no como en el momento de la colonia una dependencia directa, sino una dependencia mucho más compleja, una dependencia que tiene que ver con muchos otros elementos, y eso es lo que Álvaro Tirado Mejía llama el neocolonialismo. Él dice, es este periodo en particular en el que nuestro país va a transitar de esas lógicas de dependencia colonial mucho más directa de la metrópoli extranjera a una lógica de dependencia neocolonial en la que hay una dependencia de esos bienes de producción, de esa maquinaria, de ese equipo que se requiere para la industria liviana. Digamos, esta transición no es menor porque los impactos en la metrópoli, en una situación de neocolonialismo, son mucho más fuertes en el país dependiente. Una caída en el control de cambio, una crisis en los países de la metrópoli y del centro, afectan por ese mayor nivel de dependencia y de complejidad, afectan de una manera mucho más grave a los países dependientes. Ya lo vamos a ver también más adelante. Bueno, el segundo elemento que me parece importante tener en cuenta como base de análisis de estos cambios en la República Liberal es el contexto político. Pero déjenme presentar este contexto político como un fenómeno recurrente hacia atrás, porque de una u otra manera es lo que sucede en el periodo anterior de hegemonía conservadora, podría decirse, desde la regeneración hasta el 30, pero también un contexto que se proyecta hacia adelante en toda la violencia liberal conservadora de los años 50 y en la posterior hegemonía conservadora que empieza nuevamente en el 46. Ese contexto político es en esa medida entonces un ciclo, si se quiere, repetitivo, que empieza cuando el partido hegemónico, por múltiples factores, se divide. La principal causa son las disputas locales y regionales por el poder a nivel local y regional entre facciones del mismo partido. Esa es una característica de los partidos y del sistema de partidos colombianos durante este periodo. Esas disputas entre facciones a nivel local y regional por acceso a recursos, poder del Estado,
que van a hacer que, en el caso particular del Partido Conservador en 1929, este se divida en dos candidatos para la presidencia. Uno, el general Vázquez Cobo, que es un viejo general de la Guerra de los Mil Días, conservador, que tiene una trayectoria política y que más adelante, de hecho, va a conducir, por orden del presidente Enrique Olaya Herrera, las tropas colombianas en la guerra contra el Perú. El otro candidato es el poeta Guillermo León Valencia. Esa división va a permitir entonces que haya un regreso al poder del partido excluido, en este caso el Partido Liberal. Y durante toda la República Liberal va a quedar excluido del poder el Partido Conservador, y en 1946 este partido va, también entre otros factores por la división ahora del Partido Liberal, va a regresar al poder. Ahora, ese regreso al poder permite un aprovechamiento por parte del Partido Liberal, en este caso, para intentar partidizar, si se permite el término, forzosamente el Estado, tanto a nivel regional como a nivel nacional, en la perspectiva de crear una maquinaria política similar al partido que está saliendo, que está siendo excluido en ese momento, en este caso el Partido Conservador. Eso es lo que podríamos llamar un intento por construir hegemonía, una hegemonía que es, pues, lógicamente excluyente y que está estrechamente relacionada con lo que más adelante es la división del partido, es decir, excluido el partido rival, ya la competencia no es solamente por acceder al poder del Estado en el nivel nacional, sino que empieza a darse esa competencia entre facciones al interior del partido de gobierno, del que ahora es el partido de gobierno, y eso va a alimentar esa división del partido. Ese es uno de los factores. Por eso ven ustedes ahí esa flecha en la que la división del partido hegemónico se relaciona con la hegemonía, y la hegemonía de alguna manera también contribuye, o en la medida en que ya no hay un competidor político, ahora la competencia se da al interior de los partidos en los niveles regionales y locales. Ahora, esa hegemonía conduce al partido en el poder a nombrar nuevas autoridades por encima de las lógicas del poder local y regional. Lógicamente, durante todo el periodo anterior, el Partido Conservador ha logrado tener las mayorías en las asambleas departamentales, en los consejos municipales, y ha logrado configurar un poder importante a nivel local y regional. Y es por encima de ese poder, de esas lógicas de poder local y regional, que el partido que acaba de llegar al poder va entonces a nombrar nuevas autoridades. Una lógica que Fernán González llama una lógica revanchista del uso del poder, querer aprovechar el poder para sacar al partido anterior, en este caso el Partido Conservador, despedir funcionarios y hacer un recambio de las autoridades locales, pasando por encima de esas lógicas del poder local y regional. Ahora, ese desplazamiento, ese proceso progresivo de exclusión del partido que ha perdido las elecciones, en este caso el Partido Conservador, como lo venimos diciendo, genera una reacción, porque las nuevas autoridades, que en este caso está poniendo el Partido Liberal, no son reconocidas en el ámbito de lo local y de lo regional por el Partido Conservador. Y eso de alguna manera produce lo que Fernán González llama una desarticulación del poder entre los niveles y las ramas del poder, o sea, entre el nivel local y nacional, o regional y nacional, y entre las ramas del poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Por qué? Porque hay un control que en los niveles locales y regionales tiene todavía el partido que empieza a ser excluido. Y eso entra o pone una tensión. Esas nuevas autoridades, nuevos gobernadores, nuevos alcaldes que está poniendo el Partido Liberal no son reconocidos, y eso genera esa desarticulación del poder. El partido entonces de gobierno se ve obligado a ir creando una autoridad parainstitucional, o en los casos en los que no se crea una parainstitucionalidad, pues a un ejercicio autoritario del poder.
Hay dos casos muy importantes de este esfuerzo por el partido de contrarrestar esa resistencia a nivel local y regional, y es la creación en los años 30 de la policía cívica y más adelante en los años 50 de la policía chulavita, que es el producto del reclutamiento que hacen los conservadores. ¿Por qué? Porque ese desconocimiento de las nuevas autoridades se ve en todos los niveles. Este es un caso en particular. La policía conservadora en lo local y en lo regional no reconoce la autoridad de los nuevos alcaldes, de los nuevos gobernadores. Estos en consecuencia se ven obligados a crear una policía, una parapolicía, en este caso se llamó la policía cívica. Más adelante se va a llamar la policía chulavita y eso va a generar escenarios de violencia importante, porque estas policías van obviamente a abusar de su poder y van a tratar de imponer esta lógica hegemonista por la vía de la violencia. Entonces, eso va a contribuir, la violencia junto con la división del partido hegemónico, a que haya un recambio entonces en el poder, ¿sí? En 1930 ese recambio favorece al Partido Liberal y en 1946 ese recambio favorece al Partido Conservador. Ahora, lógicamente, la violencia, bueno, esto es lo que podemos llamar o denominar el bipartidismo excluyente. Pero es importante señalar que esa violencia no obedece única y exclusivamente a la creación de estos aparatos parainstitucionales en estos ejemplos muy concretos, sino que hay otros factores que causan enfrentamientos violentos entre los partidos en lo local y en lo regional. En este caso en particular, en el que se está haciendo un recambio entre el Partido Conservador por el Partido Liberal, pues hay una crisis de gobernabilidad como otro factor adicional, en la medida en que las políticas de Estado, las políticas de gobierno no logran responder a las demandas sociales que hay, como ya lo veníamos viendo, en el ámbito agrario. Entonces tenemos ahí las luchas agrarias, en el ámbito sindical no hay respuesta para los trabajadores, se dan entonces todas esas luchas sindicales, y en el ámbito de una serie de demandas por un sistema electoral más transparente, porque se acabe la corrupción, en lo que se llamó esas luchas pueblerinas. Eso, sumado a la violencia represiva por parte del Estado para el manejo de esas tensiones, de esas protestas que se van generando, pues generan una pérdida de legitimidad del partido en el gobierno y un desgaste en el ejercicio del poder. Y en este caso en particular también la crisis económica, ahora la crisis económica del 29, pues son otros factores que contribuyen a ese recambio de poder. Este es entonces una mirada general del panorama político durante este periodo que estamos analizando, pero lo he presentado como un ciclo que se repite. Insisto, se repite hacia atrás porque eso mismo fue lo que pasó en el recambio o muy similar en el recambio que se da de el Olimpo radical a la regeneración, y también hacia adelante se repite en el cambio que hay de la República Liberal a la hegemonía conservadora que se inicia en el 46. Bueno, es así como en 1930 entonces se inicia la República Liberal con la elección de Enrique Olaya Herrera. Enrique Olaya Herrera inicia su actividad política desde muy joven, cuando siendo estudiante de Derecho en la Universidad Republicana, se va a prestar servicio en las filas liberales durante la Guerra de los 1000 días. Posteriormente, en la década del 10 del siglo XX, va a resultar electo como miembro de la Asamblea Constituyente. Esta es la asamblea que durante el gobierno de Carlos Eugenio Restrepo va a hacer una reforma a la Constitución del 86 y en adelante va a desarrollar una carrera política en la que va a prestar servicios importantes a los diferentes gobiernos conservadores de la época. Primero va a ser ministro de Relaciones Exteriores, precisamente durante el gobierno de Carlos Eugenio Restrepo. Recuerden que Carlos Eugenio Restrepo es al interior del conservatismo el representante de una ala republicana que planteaba la importancia o los beneficios de gobernar en coalición con el liberalismo. Más adelante va a ser ministro de Agricultura durante el gobierno de Jorge Holguín y
desde 1922 hasta 1929 se va a desempeñar como embajador de Colombia en Washington. En 1923, Enrique Olaya Herrera propone una revisión de los programas del liberalismo y del conservatismo. Parece que el republicanismo y las ideas de Carlos Eugenio Restrepo han dejado una huella importante en este dirigente liberal y el ánimo de revisar esos programas del liberalismo y del conservatismo no es otro que el de buscar coincidencias y tratar de construir un bloque bipartidista que asegure la evolución política en el país sin los sobresaltos de la revolución. Y esto es importante plantearlo porque recordemos que la década del 20 es una década bastante convulsa en el país, es una década en la que las ideas socialistas van a tener un impacto importante y por eso estos planteamientos que hace Enrique Olaya Herrera lo que buscan es pues una coalición bipartidista que evite precisamente los sobresaltos de la revolución. A propósito, veamos lo que decía Enrique Olaya Herrera. Voy a permitirme leer un extracto que recoge Gerardo Molina en su famoso trabajo Las ideas liberales en Colombia. ¿Qué decía Enrique Olaya Herrera? Decía, lo primero es el cambio de criterio sobre la manera como pueden y deben desarrollar en Colombia sus actividades los partidos. Un examen de conciencia, dice Olaya Herrera, sereno y a fondo, nos demostraría que no debemos partir del supuesto de que somos enemigos mortales, sino colaboradores en una obra común, y que lejos de ser irreducibles y antagónicos, nuestros puntos de vista son fácilmente armonizables. Aquí, antes de continuar, permítanme hacer un paréntesis para comprender un poco mejor la evolución del liberalismo entre 1920 y 1930, porque este planteamiento que está haciendo Olaya Herrera en 1923 de alguna manera se va a configurar en las tesis centrales de su gobierno y responde a una evolución del Partido Liberal en este periodo. En la década del 20, como ya lo venía diciendo, confluyen una serie de factores. En primer lugar, las luchas sociales, que ya vimos en la sesión pasada de los años 20, la influencia de la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana, de las ideas que dan lugar a estos hechos políticos en Rusia y en México, y la creación del Partido Socialista Revolucionario, que en suma se van a traducir o van a producir una preocupación al interior del liberalismo por la posible pérdida de adeptos. Es decir, las luchas sociales, la influencia de las revoluciones rusa y mexicana y la creación del Partido Socialista Revolucionario empiezan a despertar y a convertirse en un referente y en un atractivo para importantes sectores de ciudadanos. Ante esa preocupación de perder adeptos, de perder votantes, pues en últimas el liberalismo se va a dividir en dos corrientes. Una corriente a la izquierda, mucho más radical, que podríamos denominar con Gerardo Molina una corriente popular, que propugna por el abandono del laissez-fairismo y del individualismo, que son características del pensamiento liberal durante este periodo. Esta corriente popular va a va a buscar que el liberalismo se convierta en un partido socialista. Y este planteamiento lo hace en atención a lo que está pasando en el mundo y a lo que está pasando también en el país. Y es que se tiene la lectura de que el avance de las ideas socialistas es un avance incontenible y que corresponde al liberalismo asumir esas banderas y convertirse, transformarse en un partido socialista que apoye las reivindicaciones, acoja las reivindicaciones y las exigencias de los trabajadores. Por el otro lado, la otra corriente es una corriente burguesa, y ahí es muy importante el papel que juegan Enrique Olaya Herrera, que juegan Eduardo Santos, que juegan personajes como Alfonso López, que lo que van a plantear es que el liberalismo
simplemente tiene que mover un poco sus mojones doctrinarios a la izquierda y convertirse en un partido progresista, sin eh, transformarse en un partido socialista. De hecho, en muchas comunicaciones, estas personalidades van a plantear que la coyuntura política y que los cambios que requieren el país en este periodo son perfectamente asumibles por un partido liberal y no por un partido socialista. Lógicamente se va a imponer la corriente burguesa y eso va a generar ese corrimiento a la izquierda, va a impedir que en el país cristalice un proyecto socialista. Eh, Hay tres momentos en los cuales esta estrategia, si se quiere, de mover un poco los mojones doctrinarios del liberalismo hacia la izquierda, va a resultar efectiva para contener el avance de esta corriente popular o incluso la consolidación de un partido socialista. En 1922, Benjamín Herrera va a asumir un programa bastante importante en relación con las demandas de los trabajadores, las exigencias de los trabajadores, y eso va a hacer que los socialistas apoyen esa candidatura. Más adelante, en 1933, Olaya y López van a frustrar, ya en este periodo de la República Liberal, los esfuerzos que está haciendo Gaitán por organizar y por consolidar la Unión Nacional de Izquierdas Revolucionarias. De hecho, Gaitán va a desistir de este esfuerzo y en la década del 40 va a retornar al liberalismo y va a ser candidato presidencial del liberalismo. Y más adelante, en los 40, López va a ahogar el surgimiento de un esfuerzo que venían haciendo intelectuales, escritores, de crear una vanguardia, una liga socialista. Entonces podemos ver cómo en una estrategia bastante inteligente, pero además bastante efectiva, el liberalismo en determinados momentos ha corrido sus ideales, ha corrido su doctrina hacia la izquierda y eso ha logrado contener la consolidación, el surgimiento de un partido socialista. Y estas tesis que está planteando Enrique Olaya Herrera, de tratar de buscar coincidencias entre el liberalismo y el conservatismo para pensar en un gobierno de coalición bipartidista, pues hacen parte precisamente de esta evolución en el pensamiento político y particularmente en el pensamiento liberal de ese momento. Olaya entonces acepta la candidatura a la presidencia que hace la dirección liberal, pero a condición de que ésta sea una candidatura de convergencia entre el liberalismo y el conservatismo. Olaya de alguna manera quería que el desarrollo de esta actividad política, de campaña y de su candidatura no girara en torno a los antiguos antagonismos que, según su juicio, el de Olaya, pues habían sido ya extinguidos por la historia. Y planteaba que más bien su candidatura debería responder a las necesidades y problemas del presente, y eso iba más allá de las disputas entre liberales y conservadores. Finalmente, Olaya llega al país, entra por Barranquilla y sube río arriba por el río Magdalena, haciendo una serie de concentraciones y de paradas que finalmente van a presionar al liberalismo porque Olaya, digamos, empieza a tener bastante eco, bastante respaldo popular y presionan al liberalismo para concederle a Olaya esta petición de hacer una campaña de coalición bipartidista. Esa coalición se denominó en su momento de concentración nacional. Así Olaya entonces obtiene, con el apoyo de los dos partidos, un triunfo que desde 1851 no se veía en términos de que es un candidato de un partido diferente al partido del presidente.
En esta elección jugó un papel muy importante la prensa, una prensa cada vez más leída, una prensa cada vez más influyente en el ámbito nacional. Crea entonces Olaya, consciente pues de que el liberalismo lleva más de 40 años por fuera del poder y en alguna medida de que Colombia es una sociedad bastante conservadora, bastante goda en ese momento, pues es muy hábil y lo primero que hace es crear un gobierno de coalición. En ese gobierno de coalición le da participación importante, casi paritaria, al Partido Conservador. Nombra, entre otros, a Carlos Eugenio Restrepo como ministro de Gobierno, a Francisco de Paula Pérez como ministro de Hacienda, a el coronel Augusto Morales como ministro de Guerra, todos del Partido Conservador. Eh, lo mismo va a hacer en los nombramientos de gobernadores en los departamentos. Le va a dar una participación importante al Partido Conservador. Esos intentos de desarrollar un gobierno de coalición bipartidista se va a enfrentar a una serie de obstáculos que van a hacer que el Partido Conservador se vaya alejando progresivamente del gobierno, pero no solamente vaya tomando distanciamiento político, sino que incluso en algunos casos puntuales va a llevar a una reacción violenta por parte del Partido Conservador. Esto se inicia ya en las elecciones locales de 1931 porque hay un temor dentro del conservatismo que ya no cuentan con las autoridades políticas con su apoyo, no controlan el sistema electoral y empiezan a temer la pérdida de sus mayorías, en lo local y en lo regional sobre todo, y el poder que de alguna manera habían construido y que estaba sustentado en una red de funcionarios públicos que habían pues logrado nombrar en su hegemonía anterior. A eso hay que sumarle una tensión que venía en aumento entre liberales y conservadores por las denuncias de un posible fraude por parte del Partido Liberal. El sistema electoral entonces es un sistema bastante frágil, es un sistema, digamos, muy débil, donde la corrupción y el robo de las elecciones pues era muy fácil y era un problema evidente. Eso va, esas tensiones, los intentos, como ya lo habíamos señalado al principio, del Partido Liberal de utilizar el poder para homogenizar políticamente las regiones, sobre todo aquellas regiones donde había una competencia muy cerrada porque no había una clara hegemonía de un partido u otro, como en Cundinamarca, Boyacá y Santander, pues van a crear unas condiciones para lo que podría denominarse un contexto de elecciones violentas. En 1931 se calcularon en estos tres departamentos por lo menos 200 muertos. Otro obstáculo en esa misma perspectiva que va a llevar a agravar las tensiones entre liberales y conservadores es el nombramiento de gobernadores y alcaldes. Las autoridades locales, sobre todo las policías conservadoras, no van a reconocer la autoridad, como ya lo decíamos, de estos gobernadores y de estos alcaldes, van a reaccionar de hecho violentamente ante la imposición de policías cívicas por parte del gobierno central. Eso en relación con la tensión entre liberales y conservadores, pero hay que agregar que, recuerden, hay una corriente dentro del liberalismo, una corriente más próxima a las ideas socialistas, una corriente que viene planteando que el Partido Liberal debe convertirse en un partido revolucionario, que es muy cercana a obreros y a trabajadores. Y en esa relación, en esa cercanía, estos dirigentes de esta corriente liberal más de izquierda, más radical, van a impulsar en apoyo con núcleos comunistas manifestaciones, sobre todo en Cundinamarca, contra los terratenientes. Estas manifestaciones van a ser reprimidas por la policía y por las autoridades instituidas. Eso entonces, estos dos elementos, la tensión liberal conservadora y estas luchas sociales que se vienen desarrollando en este periodo, pues generan un clima de bastante tensión en el país. Esta década, la década del 30, es una década también
bastante agitada en ese sentido. Sin embargo, hay un hecho que de alguna manera va a encubrir, va a contener, va a ponerse por encima de estas tensiones, y es la guerra con el Perú que estalla en 1932. Pero sobre todo la explosión de un nacionalismo convocado desde la prensa, agitado en gran medida por la prensa, pues va efectivamente a lograr de alguna manera contener estas tensiones, porque el país se va a unir en torno a la guerra y a la necesidad de retornar a Leticia, pues a la soberanía nacional. Insisto, ahí la prensa, y creo que esta es una constante que tenemos en la evolución del sistema político colombiano, tiene una influencia muy importante, tiene una influencia muy fuerte. De alguna manera estos grandes problemas nacionales pasan a un segundo plano en la medida en que salta a la agenda de debate público, salta al escenario de la discusión nacional el problema de la guerra con el Perú, pero sobre todo esa explosión, a mi juicio, infundada o construida desde la prensa de un nacionalismo que se puso por encima de los problemas nacionales de ese momento. Veamos ahora algunas de las reformas más importantes, de los cambios más importantes que se introducen durante el periodo de gobierno de Olaya Herrera. Antes es importante señalar que estamos en un cambio de partido de gobierno, pero que eso tiene como sustrato una serie de debates alrededor de la función social de la propiedad, por ejemplo, alrededor de la incorporación de las demandas de los trabajadores en el proyecto político de gobierno, en el proyecto de Estado. Y de una u otra manera, esos debates y esos cambios que se están dando, pues lógicamente van a afectar la gestión de gobierno, van a incidir mejor en la gestión de gobierno, y se van a producir una serie de cambios y de transformaciones. En el ámbito laboral, acuérdense que los trabajadores es uno de los sectores que apoya la candidatura de Olaya Herrera, que apoya el Partido Liberal. Se expide la Ley 83 de 1931, en la que se reconoce el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos, es decir, a sindicalizarse. Con base en esta legislación, pues se va a impulsar a lo largo y ancho del país la creación de muchas organizaciones sindicales. Sin embargo, hay que plantear que la ley establece unos límites para la participación de los sindicalistas en la actividad política, en la actividad militante, pues, del país. Hay otras reformas que se hacen durante este periodo. Me parece muy importante destacar también una serie de convenios que se realizan con la OIT en la perspectiva de establecer la jornada máxima de trabajo en 8 horas. En otro ámbito, en el ámbito de los derechos de las mujeres, se expide un decreto que autoriza a los colegios femeninos a graduar bachilleres. Hasta ese momento no tenían la posibilidad las mujeres de terminar su bachillerato, y esto va a ser muy importante porque entenderán ustedes, la posibilidad de graduarse de bachilleres significa la puerta o representa la puerta de entrada a la educación superior, y eso va a ser muy importante en el avance y en el desarrollo social durante este periodo. Hay un debate que tiene el gobierno con los militares, o más que con los militares, realmente con la oposición política, con algunos sectores del conservatismo, y aconsejado por algunos militares mejor, el gobierno va a expedir una ley que prohíbe el voto a los militares. Hasta el día de hoy, las Fuerzas Armadas, los miembros de las Fuerzas Armadas, no tienen derecho a votar. Colombia es uno de los pocos países en la región, son 4 apenas, donde los militares no tienen derecho al voto. Otra reforma importante que tiene que ver con los derechos de las mujeres es la Ley 28 de 1932, que le confiere a las mujeres casadas la facultad de administrar sus propios bienes. Hasta ese momento, creo que ya en alguna clase anterior se había mencionado, las mujeres no tenían autonomía
financiera, autonomía económica. Eran o bien sus padres, en ausencia de sus padres, su hermano mayor y cuando estaban casadas sus esposos quienes administraban sus bienes. Con esta ley, la mujer entonces adquiere la facultad de administrar autónomamente sus bienes económicos, sus recursos económicos. Y finalmente, una reforma importante es la expedición de la cédula de ciudadanía. Ya se había intentado en el 30, en el 31, expedir una cédula con fotografía, sin embargo, no se había podido avanzar. En 1934 finalmente se establece la cédula de ciudadanía. Eso va a ser muy, muy, muy importante para el desarrollo del sistema electoral porque va a permitir establecer por primera vez un censo electoral. Y eso pues va a permitir que de alguna manera el sistema electoral sea un sistema mucho más confiable si se quiere y que el robo de elecciones pues sea algo pues no inevitable pero mucho más digamos difícil. Ahora es importante plantear que durante la administración de Enrique Olaya Herrera se dan debates importantes, ya lo decía ahora, en relación con la función social de la propiedad. Y uno de los temas que va a estar ahí en debate es el tema de la reforma agraria. De hecho, durante su gobierno se van a expedir algunos borradores que van a servir de sustento más adelante a la ley 200 del 36, que es una ley que busca, aunque ya vamos a ver los limitantes que tiene, que busca pues avanzar en una reforma agraria. El tema de la reforma agraria es un tema importante en este periodo. Ya hemos visto cómo hay una serie de luchas sociales y populares por una transformación del esquema pues, de tenencia de la tierra. Pero al interior del liberalismo también hay una corriente muy importante que propugna por una reforma agraria y tal vez la figura más importante ahí sea la de Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán, digamos, es un adalid, si se quiere, es una figura importante que está propugnando durante todo este tiempo por una reforma agraria en el país, por acabar con el latifundio, por garantizar derechos a quienes no poseen tierra, a los campesinos. De hecho, en su tesis de grado, Las ideas socialistas en Colombia, uno de los elementos que retoma Gaitán con una claridad expositiva vigente incluso el día de hoy es el problema de la reforma agraria, es el problema de la tenencia de la tierra en el país. Y él va a plantear que en este trabajo de las ideas socialistas en Colombia, pues que es urgente y que es necesaria la reforma agraria en el país en la perspectiva de realizar una serie de presupuestos sociales que ya han logrado alcanzar otras sociedades. Finalmente, es importante señalar que todos estos elementos en debate pues van a poner sobre la mesa la necesidad de expedir una reforma constitucional. Sin embargo, esta reforma no se va a lograr durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera. Más adelante, en el gobierno de Alfonso López, se va a dar este proceso de reforma. Ahora hay que decir que durante todo este periodo, como lo hemos venido insinuando, el conservatismo cada vez va tomando más distancia del gobierno y de hecho en algunas localidades, en algunas regiones, se va a enfrentar violentamente con los liberales. Al final del gobierno de Enrique Olaya Herrera, por considerar que entre otras no hay garantías en el proceso electoral, el conservatismo se va a abstener de participar en las elecciones a Congreso y eso de alguna manera le va a permitir al liberalismo construir un Congreso homogéneamente liberal. Ahora, en relación con la reforma constitucional que venía de alguna manera agitándose ya durante la administración de Enrique Olaya Herrera, pues hay otros debates que es importante mencionar y que van más allá al problema agrario. Están, por ejemplo, todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del poder público, a la propiedad privada, a la libertad de industria y un tema muy importante que va a ser un eje importante de confrontación en la violencia de los años 50 es
la relación entre la Iglesia y el Estado. Ahora bien, en 1934 es elegido presidente de la República Alfonso López Pumarejo, que es un dirigente liberal tolimense que había iniciado su carrera política por allá a mediados de la década del 10 como diputado a la Asamblea del Tolima y que había sido también congresista y que llegó a convertirse en 1930 en uno de los personajes más importantes del Partido Liberal. De hecho, en la convención de 1929, en la Convención Liberal de 1929, Alfonso López Pumarejo llamaba la atención del liberalismo para que se preparara para asumir el poder, en un contexto que en ese entonces todavía le era muy adverso al Partido Liberal. La abstención del Partido Conservador en las elecciones le va a permitir a Alfonso López Pumarejo consolidar un gobierno homogéneamente liberal y gobernar sin una oposición en el Congreso. Y además, Alfonso López Pumarejo va a formar una especie de frente popular con el Partido Comunista y con otras organizaciones de izquierda como la UNIR, que impulsaba Gaitán y otros dirigentes liberales más radicales. Con el lema de la revolución en marcha, que el mismo Alfonso López le diera a su gobierno, pues Alfonso lo que pretendía, Alfonso López lo que pretendía era desarrollar un programa de modernización en el país. Para Alfonso López, el papel del Estado resultaba fundamental para el desarrollo de una serie de transformaciones sociales y políticas y resultaba fundamental sobre todo en la perspectiva de evitar que esas transformaciones se hicieran por la vía de una revolución violenta. Para López, el poder del Estado bajo un programa o sobre un programa político progresista podía hacerle frente a esas exigencias de cambio y por eso el lema de la revolución en marcha, en el que el Estado tiene un papel central en el desarrollo de esas transformaciones. El Partido Liberal entonces con este Frente Popular que se crea con algunas otras organizaciones de izquierda, se convierte en una especie de alianza flexible entre sectores empresariales y capitalistas y grupos de sindicalistas y radicales. Estos grupos de sindicalistas y radicales de alguna manera representaban esas nuevas clases medias y obreras que en otros países de América Latina se dieron a la conformación de partidos diferentes a los partidos tradicionales, pero que en el caso colombiano se incorporaron fundamentalmente al liberalismo y en menor medida al conservatismo. Ahora, es importante señalar que Alfonso López no era propiamente un revolucionario, era más bien un liberal burgués progresista que, como ya lo decía, creía en la obligación del Estado de apoyar el desarrollo económico en la perspectiva de mejorar el nivel de vida de estas clases medias, de estos obreros, de estos trabajadores, de los campesinos. En esa perspectiva, Alfonso López creía que un sistema electoral limpio y gobiernos que no impusieran sus resultados por la fuerza podían de alguna manera permitirle al país pasar la página de esos odios heredados y convertirse de alguna manera en promotores abiertos de programas que los ciudadanos pudieran apoyar o rechazar libremente en las elecciones. En 1934, en esa perspectiva, el gobierno de Alfonso López establece la jornada laboral de 8 horas, que como decíamos ya venía discutiéndose a partir de convenios que se habían suscrito con la OIT en 1931. En 1935 impulsa una reforma tributaria que establece nuevos impuestos en una perspectiva mucho más progresista. Eso va a despertar la oposición de algunos industriales y comerciantes de la derecha, podría decirse, de ambos partidos,
y digamos eso va a ir generando tensiones, va a ir profundizando todavía más las tensiones que se tienen con los conservadores y con un sector importante también, como ya lo decimos, de la derecha liberal. Ahora, es importante señalar que durante la República Liberal, el gobierno de la Revolución en Marcha de Alfonso López es tal vez el gobierno más progresista en relación con las reformas que introduce, haciendo la claridad de que no se trata propiamente de una revolución como la revolución que digamos, que estamos acostumbrados, más violenta, más convulsa, sino que es una serie de reformismo impulsado desde arriba. Para Alfonso López, como él mismo lo decía, el deber del hombre de Estado es efectuar por medios pacíficos y constitucionales todo lo que haría una revolución por medios violentos, y ello se veía reflejado en lo que fue la reforma constitucional de 1936, que de alguna manera introducía una nueva política al interior del régimen. En esta reforma se plantea que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus vidas, honra y bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Por esta vía de esta reforma constitucional se introduce la noción de intervención del Estado, que hay que decir que ya de alguna manera venía desarrollándose durante la administración del presidente Olaya Herrera. Esta intervención daba la posibilidad, al Estado de que interviniera en el mercado con el fin de racionalizar la economía y de proteger a los trabajadores. Esta reforma en ese sentido está inspirada en el proyecto del New Deal que había sido implementada en los Estados Unidos y que estaba muy próxima a las tesis keynesianas pues que planteaban que para salir de la crisis se requería la intervención del Estado en la economía. En términos de su contenido podemos resaltar algunos elementos. Lo primero es que esta reforma claramente introduce cambios ideológicos en la concepción de la función social de la propiedad. La propiedad se supone debe tener una función social. Segundo, sienta las bases, como ya lo dijimos, del intervencionismo estatal. En tercer lugar, le devuelve el voto a los pobres y a los analfabetos, pudiéramos decir, establece nuevamente el sufragio universal y las elecciones directas para Congreso. Además, restaura las libertades de conciencia y de enseñanza. Se define el trabajo como una obligación social que goza de especial protección por parte del Estado y se protege la igualdad de derechos civiles y garantías para nacionales y extranjeros. Dentro de esta garantía de derechos, muy importante es la garantía del derecho a huelga para los trabajadores, para las organizaciones sindicales, eso va a ser muy importante, pero también el derecho de asistencia pública. Resulta importante señalar también que el procedimiento de esta reforma constitucional es el Congreso de la República y no una asamblea constituyente como la que se hizo en 1910. Frente a su antecesor, Olaya Herrera, que había entregado una serie de concesiones a la Texas y a la Gulf para extraer petróleo en el Catatumbo, Alfonso López se mostraba mucho más nacionalista y había planteado incluso la tesis de Colombia para los colombianos. Y sobre esta base, y en relación con lo que ya decíamos de la función social de la propiedad, él planteaba ya desde su discurso de posesión lo siguiente, decía, la propiedad, tal como la entiende el gobierno, no se basa únicamente en el título inscrito, sino que tiene su fundamento en la función social que desempeña. Y la posesión consiste en la explotación económica de la tierra por medio de hechos positivos de aquellos a que solo da derecho el dominio, como la plantación o sementera, la ocupación con ganados, la construcción de edificios, los cercamientos y otros de igual significación. Estos elementos de una u otra manera van a ser parte, van a inspirar la ley 200
del 36, que durante su gobierno va a tratar de impulsar una reforma agraria. Sin embargo, como lo vamos a ver más adelante, pues esta propuesta se quedó principalmente en el papel y no logró introducir los cambios que se buscaban. Es así como entonces, en la perspectiva de resolver los problemas agrarios, el gobierno aprueba en 1936 la famosísima Ley 200. Según esta ley, quien ocupara la tierra de buena fe y sin conflicto podía presumirse dueño de ella. Con esto pues se buscaba resolver el problema que tenían los propietarios, que no tenían un título original de propiedad y que eran la gran mayoría. Pero también, para favorecer a los colonos, se presumían baldías las tierras que estaban inexplotadas y se consideraban propietarios los colonos si las habían ocupado durante los 2 años previos a la ley, es decir, las tierras baldías que estuvieran inexplotadas y hubieran sido ocupadas por los colonos 2 años antes de la ley, pues se presumía la propiedad por parte de los colonos. Ahora, las tierras, no solamente los baldíos, sino las tierras que no fueran adecuadamente explotadas o permanecieran inexplotadas, pues serían revertidas al Estado. Sin embargo, digamos, en este aspecto en particular, muy poco hizo concretamente el Estado. Ahora, en el papel, la ley, pues pareció una muy buena solución, derivada además de una concepción moderna de la propiedad, inclusive del Estado y del papel del Estado en la sociedad. La idea de que se consideraba que el derecho de propiedad estaba amparado, sustentado en el trabajo, surgía del trabajo, en la idea de que toda tierra abandonada o no explotada debía volver a manos del Estado, y en la perspectiva de avanzar, si se quiere, en una transformación de las relaciones en el campo en todo nivel. Ahora, esta ley, por esto que se ha planteado, pues fue muy atacada como enemiga de empresarios, de terratenientes. De alguna manera llegó a afirmarse que esta ley expresaba las tendencias comunistas del gobierno, y en la práctica lo que hizo fue confirmar la gran propiedad. En la medida en que la gran mayoría de la tierra, es decir, los latifundios, pues sí tenían títulos de propiedad y en ellos no había conflictos con colonos. Y estos podían, poniendo una cerca, poniendo una vaca, pues mostrar de alguna manera su uso. En ese sentido, digamos que la ganadería sirvió durante muchos años, casi 30 años, para probar que un predio estaba siendo adecuadamente explotado. En ese sentido, pues las intenciones reformadoras y transformadoras del campo en Colombia se quedaron en el papel y no lograron tener los grandes impactos que se prometían en un determinado momento. Todas estas reformas de la Revolución en Marcha, pues que en principio muchas de ellas se quedaron en el papel, lograron en todo caso irritar profundamente a los propietarios del campo y a los industriales en las ciudades. Al clero también lograron de alguna manera contrariar específicamente una reforma que intentaba el gobierno de López, de una reforma al concordato para de alguna manera avanzar en la separación de la Iglesia y el Estado, reforma que curiosamente fue aceptada por la Santa Sede y por el Papa Pío XII, que sin embargo no fue bien recibida por los conservadores en Colombia. Pero además estas reformas pues también indignaron a sectores de ambos partidos políticos, y por precisamente quedarse muchas de ellas en el papel, pues decepcionaron a los sectores populares y obreros que esperaban mucho más de las promesas que había hecho López. En ese sentido, la oposición al gobierno de López vino de 3 sectores. La derecha liberal fundamentalmente, que también había allí algunos sectores de la derecha conservadora, que se organizó en la Asociación Patriótica Económica Nacional, en la APEN, que buscaba defender la propiedad privada,
que sentían amenazada por la reforma agraria. El otro sector era la izquierda radical o la izquierda socialista, que en ese momento era liderada por Jorge Eliezer Gaitán, que estaba en el trabajo de aglutinar todas estas reivindicaciones en la UNIR. Y el tercer frente de oposición pues era lógicamente el Partido Conservador. Ahora, tanto la APEN como la izquierda socialista van a tener una vida de corto plazo y más adelante se van a diluir en los partidos tradicionales. Sin embargo, el conservatismo, liderado cada vez más por la mano de hierro, dicen algunos historiadores, de Laureano Gómez, pues se va a convertir en un actor de la oposición bastante importante. Frente a esa oposición creciente, López, muy hábil, muy inteligente, plantea una especie o decreta una especie de pausa en este proceso reformista, y esta pausa en la reforma se va a convertir de alguna manera en el programa de gobierno de Eduardo Santos, que va a encabezar el siguiente gobierno de la República Liberal de 1938 a 1942. Eduardo Santos era el propietario del tiempo, había estudiado Derecho en la Universidad del Rosario y en la década del 10 había participado en la formación de la Unión Republicana, liderada por Carlos Eugenio Restrepo, junto con Enrique Olaya Herrera. En realidad, el candidato que había definido para este periodo el Partido Liberal era Enrique Olaya Herrera. Sin embargo, Enrique Olaya Herrera pues se enfermó y posteriormente pues murió, y el liberalismo tuvo entonces que definir su candidatura entre Eduardo Santos y Darío Chandía. Este último pues reconoce una mayor fuerza de Eduardo Santos y pues digamos que desiste de su postulación, y Eduardo Santos entonces se convierte en el candidato del Partido Liberal. Y su gobierno fue conocido como el gobierno, por lo que ya dijimos, de la gran pausa. Es un momento en el que este ímpetu reformista de Alfonso López pues se detiene un momento. Quiero compartir con ustedes algunas de las referencias que historiadores y personalidades han hecho de este gobierno de Eduardo Santos. Miremos lo que Álvaro Tirado Mejía pensaba de Eduardo Santos. Decía: Eduardo Santos llegó a la presidencia con el decidido propósito de dividir al movimiento sindical. Javier Ocampo López, historiador, decía de Eduardo Santos: su mandato tuvo un carácter contrarrevolucionario. Ignacio Torres Giraldo decía que el propósito de Eduardo Santos era fundamentalmente adormecer las fuerzas vitales del pueblo laborioso. Francisco Leal Vitrago define a Eduardo Santos como un representante político del antirreformismo. Y finalmente Rafael Ballén califica a Eduardo Santos como un burgués retardatario, divisionista de la clase obrera y amorosamente dependiente de los Estados Unidos. Y efectivamente, pues Eduardo Santos hacía parte del sector moderado de los liberales, y en gran medida su gobierno pues supuso una especie de regresión respecto de las concesiones que la Revolución en Marcha le había hecho fundamentalmente a los trabajadores. En esta línea de la gran pausa, Eduardo Santos va a intentar frenar los aspectos más conflictivos de la Revolución en Marcha del gobierno anterior, sin alterar en todo caso lo que podríamos denominar su contenido básico, que tenía que ver con una protección moderada a la industria y sobre todo al café, mantener una serie de medidas favorables para obreros, campesinos y el apoyo a un empresariado naciente. Eso sí, desaparecieron lo que podríamos llamar también los gestos más ruidosos de solidaridad con los movimientos sindicales y campesinos. En ese sentido, lo primero que hace Santos es abandonar el Frente Popular que se tenía con sectores como el Partido Comunista. Sin embargo, allí mantiene el apoyo de la Confederación de Trabajadores y
muy importante, crea el Instituto de Crédito Territorial, que tenía el propósito de dar facilidades de vivienda a obreros y algunos empleados organizados. Lo segundo que va a hacer es mejorar las relaciones con empresarios, con la iglesia y con el ejército. En ese sentido, resulta importante señalar la creación del Instituto de Fomento Industrial, que es un instituto de crédito fundamentalmente para ayudar a montar fábricas. Por ejemplo, se crearon muchas fábricas de llantas y de una serie de productos que escaseaban en ese momento por la guerra, por la Segunda Guerra Mundial. Segundo, esto es muy importante, es el apoyo al pacto cafetero con los Estados Unidos. Lo primero es que su relacionamiento con los cafeteros respecto de la política que había tenido el gobierno anterior cambia. Acuérdense ustedes que el gobierno anterior había impuesto de manera un poco arbitraria el gerente de la Federación de Cafeteros. Aquí Eduardo Santos logra conciliar, es mucho más receptivo, pero sobre todo apoya un pacto que, en primer lugar, garantiza la apertura del mercado estadounidense al café, pero sobre todo garantiza unos precios altos y sostenidos durante un periodo considerable. Y eso, digamos que es importante para el desarrollo del mercado del café, que recuerden ustedes es el mercado que va a permitir la articulación o va a contribuir a la articulación nacional del país. Y en relación con la iglesia, pues Santos va a ser muy cuidadoso, va a evitar choques y provocaciones en el lenguaje, en los discursos, mientras va negociando con Roma la modificación del concordato que tenía que ver fundamentalmente con la posibilidad de que la administración de los cementerios pasara al Estado, de que los jueces adquirieran poder para decretar separación de cuerpos, aun cuando no se admitía todavía el divorcio, y para casarse seguía siendo obligatorio que los contrayentes abjuraran públicamente de la religión. Tampoco se aceptó la libertad de conciencia que los liberales habían incluido en la reforma constitucional. Y a pesar de que esa reforma era una reforma, como ya lo decíamos antes, casi nominal, los obispos en lo local, aquí en Colombia, estuvieron y el conservatismo estuvieron un poco en desacuerdo. De modo que aunque el concordato se aprobó en el Congreso, este gobierno, el de Eduardo Santos, en esa línea de tener una relación cuidadosa con la iglesia, pues prefirió no ratificarlo. Ahí es importante señalar que la oposición, particularmente Laureano Gómez, usó el concordato y el reconocimiento de la libertad de conciencia que reclamaba el liberalismo como una prueba de que el Partido Liberal pues no había cambiado y que seguía empeñado en atacar a la Iglesia y al pueblo católico. Finalmente el concordato va a ser ratificado en el siguiente gobierno en 1943. Un tercer elemento que es importante señalar durante el gobierno de Santos es el que tiene que ver con las relaciones internacionales y particularmente con la participación de Colombia en el contexto panamericano. Durante el gobierno de Eduardo Santos se realiza la octava conferencia panamericana en Lima y Eduardo Santos va a proponer allí una política de solidaridad continental en caso de ataques a cualquier país americano. Esta es una de las bases más importantes de lo que más adelante, 10 años aproximadamente, va a ser el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que más adelante se va a convertir a su vez en la Organización de Estados Americanos. Insisto, este es un periodo en el que hay una participación muy importante en materia diplomática de Colombia en el contexto panamericano. Ahora, esa participación es una participación que se desarrolla en subordinación y en perfecta alineación con los Estados Unidos. Esa alineación pues ya venía con gobiernos anteriores, desde que se había declarado la política del Respice Polum, en la que Colombia se alineaba con la estrella polar del norte, pero que se fue concretando a partir del gobierno de Santos con una serie de acuerdos de cooperación, en principio naval y aérea también con los Estados Unidos. En 1939, Eduardo Santos pues declara la neutralidad en relación con la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hace retirar al personal alemán de SCATA, que era una firma aérea colombo-alemana, que mucho más adelante se va a convertir en Avianca. Ya para 1941, cuando Estados Unidos ha entrado en la guerra,
y a propósito de esa alineación de la política de defensa con los Estados Unidos, pues Colombia rompe relaciones con Japón y con Alemania, no declara la guerra, incluso después de que se habían hundido dos barcos mercantes colombianos en 1942, pero sí, digamos que empieza a jugar a favor en el marco de la guerra, a jugar a favor de los intereses de los Estados Unidos. Colombia solamente va a declarar el estado de beligerancia ya para 1943 en el segundo gobierno de López, pero en resumen es importante señalar que hay un activismo importante durante el gobierno de Eduardo Santos en el contexto panamericano y que es un activismo perfectamente subordinado a la política exterior de los Estados Unidos. Que es una política que tenía que ver con esta idea de América para los americanos y de limitar cualquier tipo de influencia de otra potencia extranjera en la región. Otro eje importante que vale la pena resaltar durante el gobierno de Eduardo Santos es el impulso que se hace a la educación y a la cultura. Hay una política de fomento a la inmigración europea fundamentalmente. Es una migración selectiva con énfasis fundamentalmente en intelectuales para reforzar la escuela normal superior. Estableció asimismo la Radio Nacional, que comenzó a emitir desde el año de 1940, con programas que buscaban fortalecer la identidad nacional, programas dedicados a la música folclórica, también a la música clásica, al teatro, entre otras cosas. Importante mención merece la apertura de los salones nacionales de arte, que empezaron a mostrar nuevas tendencias artísticas asociadas con el liberalismo, tendencias como el indigenismo, como pintura alusiva a problemas sociales, como la prostitución, el alcoholismo. Se hicieron muchos desnudos. Aquí yo solamente recojo tres casos: Débora Arango, César Correa, Pedro Nel Gómez. Y este impulso del arte y de la cultura generó no pocas reacciones entre los sectores más ortodoxos del conservatismo, que seguían presentando al Partido Liberal como un partido blasfemo, como un partido amante del caos y de la anarquía, un partido anticlerical. Al final del gobierno de Eduardo Santos, los conservadores acentúan todavía más la lucha contra el liberalismo. Desde la prensa, particularmente desde el periódico El Siglo, se empiezan a escuchar recomendaciones al conservatismo para que éste adopte la lucha armada y enfrente a las autoridades liberales. Recuerden ustedes, veíamos al principio de esta clase cómo este es un ciclo que se repite, ¿no? Cómo los partidos, cuando llegan al poder, en este caso el Partido Liberal, hace un uso hegemónico del poder y desplaza, excluye, reemplaza las autoridades locales y regionales y excluye por esa vía al partido, en este caso al Partido Conservador, y en reacción el Partido Conservador pues responde por la vía de la violencia en muchas regiones del país. En ese momento empieza a tomar mucha más fuerza un actor que va a ser determinante unos años más adelante, que es Laureano Gómez. Laureano Gómez pues va a elogiar estos llamamientos que se están haciendo desde la prensa para que los conservadores tomen las armas contra los liberales. De hecho, va a elogiar esto que él denominaba la acción intrépida de estos mensajes en la prensa en la convención conservadora. Por su parte, pues, los liberales permanecían tranquilos en el poder, si se quiere, o estuvieron tranquilos en el poder, habían ganado en las elecciones locales del 35, del 37, del 39. Sin embargo, las disputas internas pues se hacían cada vez más agudas. López, particularmente Alfonso López, empieza a distanciarse del gobierno y empieza a preparar su regreso al poder. Él se arrepintió, si se permite el término,
de hacer una pausa en el desarrollo de estas reformas que él venía proponiendo. Y entonces, pues empieza a preparar nuevamente su regreso al poder, funda el periódico El Liberal. Vean ustedes cómo la prensa es muy importante aún hoy. Los grandes medios tienen un poder de influencia muy importante en la formación de la opinión pública. En ese entonces, Alfonso López funda el periódico El Liberal. La dirección en ese momento del periódico estuvo bajo su hombre de confianza, Alberto Lleras Camargo, quien más adelante, junto con Laureano Gómez, van a ser dos protagonistas de los acuerdos de Sitges y Benidorm, con los cuales se dio paso al Frente Nacional. Y desde el Liberal, desde este periódico, pues López empezó a mostrar sus desacuerdos con Santos. A su juicio, la política del gobierno era una política demasiado alineada, demasiado fiel a los Estados Unidos, era muy tímida en materia de inversión y de gasto social. El caso es que ya para 1941 el liberalismo estaba completamente dividido. Había una dirección gobernista y una dirección disidente. Esta dirección disidente lanza la candidatura de Alfonso López Pumarejo, que ya se había convertido en líder del Partido Liberal, el líder único del liberalismo. Y por esa vía, bueno, tenemos entonces el último gobierno de la República Liberal de 1942 a 1946. En un principio, López contó con el apoyo de los sindicatos, contó con el apoyo de un sector, como ya lo decíamos, del Partido Liberal. Sin embargo, pues tuvo una oposición durante todo su gobierno de los empresarios, tuvo también la oposición de otro sector muy próximo a estos empresarios del Partido Liberal y, lógicamente, del Partido Conservador. López, en materia de relaciones exteriores y de la política internacional, pues sigue apoyando al bando de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, va a intensificar la persecución a los alemanes y pues estas condiciones de guerra, porque la guerra todavía está desarrollándose, pues va a hacer que la promoción de proyectos de reforma sean cada vez más difíciles. En ese sentido, y consciente de esta creciente oposición conservadora, pues el gobierno, este segundo gobierno de Alfonso López es un gobierno mucho más moderado, es un gobierno que si se quiere pierde cierto contacto con las masas, hay un debilitamiento de ese ímpetu reformista que hubiera mostrado en su primer gobierno. Ahora, este ataque que hacía el conservatismo desde la prensa fue ciertamente horadando la capacidad de conducción del gobierno de la República Liberal. Durante este gobierno, Alfonso López pidió varias licencias para acompañar, y este era uno de los argumentos, los problemas de salud de su esposa, muchas veces lo reemplazó Darío Echandía. Entonces, digamos que es un gobierno con mucha menos capacidad, con mucha menos gobernabilidad que el gobierno de la Revolución en marcha. En 1944, en su política social, Alfonso López adopta la Ley 100 de 1944, que trató de modificar la lógica sindical hasta entonces, ¿no? Hasta entonces las huelgas exitosas eran las que se hacían en sectores claves de la economía, por ejemplo, la industria del petróleo, y eran huelgas que se resolvían ciertamente con apoyo del gobierno, un apoyo que durante la República Liberal fue muy favorable a los sindicatos. Eso había llevado a un sindicalismo aliado del gobierno y había permitido consolidar una central obrera única, la famosa Confederación de Trabajadores de Colombia, la CTC, que estuvo dominada por liberales y comunistas. Sin embargo, bueno, el peso de la CTC en el sector privado era bastante limitado, nunca llegó a tener más allá del 6% de la fuerza laboral afiliada. Alfonso López va a tratar de crear condiciones para que la negociación colectiva fuera posible en las empresas privadas. Eso tuvo un cierto fortalecimiento del sindicalismo de base y de alguna manera ayuda para que las condiciones y las prestaciones laborales en el sector privado fueran mucho mejores. Ahora, por otro lado,
pues buscó frenar el sindicalismo político. En ese sentido prohibió las huelgas de solidaridad y las huelgas en los servicios públicos, es decir, las huelgas en solidaridad que hacían trabajadores de un sector con trabajadores de otros sectores. Eso obviamente generó mucho rechazo por parte de la CTC, que intenta una huelga general. Esta huelga fracasa en gran medida y eso es aprovechado por el gobierno para ir rompiendo esa tradición de apoyo político a las negociaciones sindicales. De hecho, en 1945 el gobierno declara ilegal la huelga de los trabajadores del río Magdalena y los obliga a los sindicatos a someterse a un arbitramiento. Esto, digamos, muestra cómo efectivamente este segundo gobierno de Alfonso López empieza a tomar mucha distancia, sobre todo de los trabajadores que habían apoyado tanto la revolución en marcha como los inicios de su gobierno. Los inicios, perdón, de este segundo gobierno. Dentro de las reformas más importantes durante esta segunda administración de Alfonso López Pumarejo tenemos la reforma constitucional de 1945, que es una reforma constitucional de carácter fundamentalmente administrativo. De hecho, hay varios historiadores que efectivamente plantean que esta es una reforma que funciona más como un complemento técnico de la revolución en marcha que como una reforma constitucional propiamente dicha. De hecho, para Valencia Villa, esta reforma es un complemento del paquete ideológico de 1936. Es una reforma de mediano alcance orientado hacia la puesta al día de la organización administrativa en una perspectiva presidencialista. El mismo Alfonso López expresaba el sentido de la reforma en el siguiente sentido. Decía, será preciso, como lo ha recomendado el gobierno, una revisión institucional de las funciones del Congreso, el gobierno y la justicia, para que todos tres sean más eficaces y su acción sea más práctica y no teórica, real y no formal. Pero ante todo, importará que el pueblo entienda que esa revisión no es un acto de oligarquías que quieren extender su poder, sino una necesidad pública sin la cual el libertinaje hará, ahí sí, inviable la república. Entonces, esta reforma constitucional del 45 es, insistimos, una reforma fundamentalmente de carácter administrativo. Vamos a tratar de recoger los elementos tal vez más importantes de esta reforma. En primer lugar, es una reforma que le apunta al fortalecimiento del Congreso de la República. En ese sentido, entonces, se crean las comisiones permanentes en cada una de las cámaras del Congreso en la perspectiva de especializar en el primer debate de cada una de las cámaras los proyectos de ley de cualquier materia que se tratara. En esa línea también de fortalecer el Congreso, entonces, se aprueba la elección directa del Senado. Recuerden ustedes que para este momento los senadores eran designados por las asambleas departamentales. Tercero, se creó un tipo de leyes especiales referidas a planes y programas de desarrollo, expedición de códigos, modificación de la división territorial y del presupuesto nacional, que diferían de las ordinarias porque este tipo de leyes que se creó requerían mayoría absoluta en el Congreso para ser aprobadas. Esto es muy importante. Se le da mucha más capacidad de intervención al Estado para racionalizar la producción, la distribución y el consumo y para proteger los derechos de los trabajadores. Se aprueba el mensaje de urgencia, por ejemplo, del gobierno de la República para que se tramiten al interior del Congreso leyes relacionadas con estos temas. Eso produce, lógicamente, un desplazamiento, si se quiere, de la iniciativa legislativa, pero sobre todo en asuntos de tipo económico. Finalmente, esto también es muy importante, el procurador de la nación llega a ser nombrado directamente, deja de ser, perdón, nombrado directamente por el presidente de la República. Su elección en adelante se hace de una terna que presenta el presidente por los representantes a la Cámara. Esto eleva a rango constitucional el cargo de procurador general, que no solamente en relación con el sueldo y la dignidad va a estar a la par con los magistrados
de la Corte Suprema de Justicia. Dentro de esta reforma también, en esa tensión que tenía la República Liberal con algunos sectores de los militares, pues se define que las Fuerzas Armadas, Ejército y Policía son fuerzas que no pueden deliberar, no pueden participar en política y lógicamente tampoco pueden votar. Entonces estas son, en términos generales, los elementos más importantes de la reforma constitucional de 1945. La República Liberal entonces llega a su final, podríamos decir, a causa de tres factores. El primer factor, el desgaste en el ejercicio del poder. Son 15 años de ejercicio de gobierno, en los cuales, si bien tuvo un apoyo inicial por parte de los trabajadores, sectores populares importantes, pues poco a poco, sobre todo después de la gran pausa de Eduardo Santos, pues el gobierno empezó a tomar mucha distancia de los sectores populares. Eso por un lado, pero por otro lado, el conservatismo pues arreciaba en críticas al gobierno, pero también desataba muchas acciones violentas en muchas regiones del país, lo cual va a ser la antesala de lo que vamos a conocer unos añitos más adelante como la época de la violencia. Ese es el primer elemento, el desgaste en el ejercicio del poder. Segundo, la división del Partido Liberal entre Jorge Eliezer Gaitán y Gabriel Turbay, dos políticos, dos dirigentes del liberalismo que curiosamente en su juventud pues habían sido unos referentes importantes del radicalismo juvenil. Turbay, por ejemplo, había sido fundador del Partido Socialista Revolucionario en 1926 y recuerden ustedes, Gaitán había sido fundador de la UNIR. Gaitán se presentó como el candidato del pueblo a esas elecciones, mientras que Turbay se caracterizaba como un representante más de políticos profesionales y sobre todo de las maquinarias lopistas. Entonces, esta división se fue profundizando progresivamente y hay que decir que aun cuando al principio los conservadores habían dicho que no iban a lanzar una candidatura, de hecho estaban apoyando a Gaitán, faltando mes y medio para las elecciones, el conservatismo lanza un candidato de última hora, en este caso Mariano Ospina, y la división del liberalismo es tal que el conservatismo logra nuevamente llegar al poder. Y el tercer factor, podemos decir, es la pérdida de legitimidad por acusaciones de corrupción a la familia presidencial. Particularmente porque en 1942, cuando los bienes de los alemanes en Colombia están siendo confiscados, en el contexto pues de la Segunda Guerra Mundial, Alfonso López Michelsen, el hijo de Alfonso López Pumarejo, logra que el gobierno autorice la venta de una empresa de un ciudadano alemán, creo que es la Trilladora Tolima, para que ésta sea comprado por Alfonso López Michelsen, es decir, la acusación es que la familia, en este caso el hijo de López, Alfonso López Michelsen, pues utiliza la influencia de su padre y en últimas el gobierno para autorizar la compra de una empresa que ha sido confiscada por parte del gobierno. Más adelante también va a ser acusado de beneficiarse de la compra de acciones, creo que del molino Handel, y de hacerlo apoyado en la influencia del gobierno. Entonces hay una serie de acusaciones de corrupción que recaen sobre la familia y eso va a hacer que, pues, junto a la división en los candidatos Gaitán y Turbay y el desgaste en el ejercicio del poder, pues el proyecto liberal, por lo menos el proyecto de la República Liberal, llegue a su final. Es así como en las elecciones de mayo del 46, Mariano Ospina obtiene el 45% de los votos, seguido por Turbay. Gaitán apenas logró el 25% del voto popular. Ospina gana en los departamentos cafeteros y de tradición conservadora y campesina, Antioquia, Boyacá, Caldas.
El liberalismo conturba y gana en departamentos liberales, tradicionalmente liberales como Santander, Valle y Tolima. Hay que decir, sin embargo, que Gaitán pues logra derrotar a los conservadores solamente en 3 departamentos, en Bolívar, Atlántico y Cundinamarca. Vean ustedes cómo ha habido una historia en algunos departamentos de la costa de voto por alternativas políticas de izquierda o progresistas. Eso vale la pena resaltarlo. Bueno, con esto terminamos la sesión del día de hoy de la República Liberal. Comenzamos la violencia con la próxima sesión. Esperamos que pueda este material ser de utilidad, tanto en el desarrollo de los contenidos, pero también como apoyo para los trabajos escritos que van a tener que desarrollar ustedes en el marco del curso. Muchas gracias y hasta luego.